Tras atravesar la provincia de Burgos, el río Ebro abandona el escarpado relieve de la Sierra de Cantabria para precipitarse sobre la amplia llanura riojana. En ella describe sinuosos meandros, bañando los viñedos que se extienden en sus lindes y siendo atravesado por monumentos históricos, como este puente gótico construido en el siglo XV. Un poco más adelante, enclavado entre la montaña y el río, encontramos Briñas, un enclave milenario habitado desde la Edad de Hierro. Es precisamente por el río como llegamos a Briñas. Valiéndonos de una piragua podemos acceder hasta las proximidades de su casco histórico. Estamos en un entorno privilegiado. Dejamos atrás las montañas, esas montañas que nos protegen del frío que viene del norte, y entre los meandros del Ebro, el Zaco y el Tondón, nos encontramos con Briñas. Briñas accede fácilmente al río, como habéis visto, accede fácilmente a la montaña, la tenemos muy cerquita, el Camino de Santiago y luego a los viñedos. Podemos disfrutar de la naturaleza, podemos disfrutar de sus cultivos y podemos disfrutar de un entorno privilegiado de mil maneras diferentes. Para disfrutar de su entorno, Briñas ofrece una gran variedad de alojamientos rurales cargados de historia y tradición vinícola. Una de ellas es esta vivienda del siglo XVII, que fue separada de un complejo arquitectónico mucho más amplio para su posterior restauración. Todo lo que es toda la hilera de las casas era una casa antiguamente. Entonces, esto pertenecía a las bodegas nada más, a la parte de las bodegas. Si bajáis abajo podéis ver el torco. El torco es donde se destilaba el vino. Pero vamos, lo que hicimos es habilitarla para lo que nosotros buscábamos, que era una casa rural. Adentrándonos en el casco histórico de Briñas, pronto encontramos la Iglesia de la Asunción, un templo barroco que a través de su iconografía nos habla de la presencia del ejército romano en la zona muchos siglos antes de la fundación de la localidad en el siglo XI. Sobre los antiguos cimientos de la iglesia románica que hubo en Briñas, se construyó la nueva iglesia a partir de finales del siglo XVI. Estamos en el Pórtico del Sol, coronado por la Virgen de la Asunción. Y abajo, a su lado, se encuentra San Cornelio y San Cipriano, obispo de Roma y obispo de Cartago. Estos santos romanos del siglo III nos recuerdan la presencia del ejército romano en estas tierras, que fueron los que divulgaron el cristianismo a lo largo del Imperio Romano. Sin embargo, atravesando el río, a apenas 800 metros de su casco histórico, encontramos evidencias de pobladores anteriores a la ocupación romana. Sobre un destacado promontorio y rodeado de viñedos, encontramos un peculiar enclave. Estamos en el meandro de Tondonia. En este meandro, antes de la llegada de los romanos, existía una población indígena, cuyo único vestigio que hoy podemos observar es este santuario celtíbero. Sabemos que es un santuario celtíbero por esta marca de luna celtíbera que aparece en algunos collares de la península ibérica. También sabemos que en este santuario se sacrificaban animales porque existe una pila de sacrificio de animales donde se hacían rituales ancestrales. Aquí se mataba el animal y aquí se metían las vísceras y los huesos y se quemaban. Este era el alimento de los dioses. Una amplia red de caminos atraviesa el meandro sorteando viñedos y monumentos históricos. Atravesarlos sobre ruedas es una opción si se quiere tener una experiencia enoturística nada convencional. El meandro del Tondón nos da muchas posibilidades para hacer rutas no solamente entre viñedos, sino también por la ribera del río Ebro. Podemos emplear vehículos como los quad, pero también podemos hacerlo en bicicleta, senderismo, marcha nórdica, porque son unas rutas bonitas y de fácil manejo. Tras una larga jornada, nada mejor que degustar la cocina local para recuperar fuerzas, algo que podemos hacer en múltiples restaurantes y bodegones que hay en la localidad. Vamos a preparar un cabrito de la sierra, un cabrito a la cazuela, asado a la cazuela. Cada los cabritos, eso tiene que ser entre 4 kilitos, 4,5. Y los ingredientes que vamos a tener son el cabrito, un poquito de sal, los ajos y un poquito de perejil para adornar. Y luego lo vamos a ir haciendo en la cazuela con un caldo de carne, un poquito de coñac y un poquito de vino blanco. El cabrito lo vamos a marcar con un poquito de aceite en la cazuela para sellarlo y dorarlo. Y a continuación vamos a ir regándolo con el caldito poco a poco y en un transcurso de 2 horas cada 15 minutos vamos a ir meneando la cazuela y viendo si necesita más caldo. Es un proceso que es costoso de 2 horas,
pero va a salir excepcional y lo único que tenemos que perder es mucho tiempo. Bueno, pues después de 2 horas y pico en la cazuela, como hemos visto, esto es como nos quedaría el cabrito asado a la cazuela. Lo hemos acompañado con unos pimentitos y unas patatas panadera y esto es un espectáculo. Por dentro está muy jugoso y por fuera crujiente. Vamos a echarle un poquito de perejil para adornar un poquito y lo vamos a acompañar con un vino de aquí de Briñas que le va fenomenal. El vino es la sangre que corre por las arterias de Briñas, algo que podemos comprobar visitando una de sus bodegas. Con la trazabilidad exacta de sus viñedos como sello distintivo y más de 20 años de experiencia en el sector vinícola, esta bodega de Briñas exporta actualmente su producto a países como Suiza, Brasil o Estados Unidos. Nosotros cogemos unos 400.000 kilos de uva que vienen de unas 90 parcelas. Nosotros hacemos una vendimia manual, tratamos de elaborar lo más separado posible los vinos y después, cuando llega a este punto, a las barricas, que es donde el vino descansa y hace la crianza, no hacemos trasiegos, solamente rellenamos para de esta forma tener siempre claro en cada una de las casi 500 barricas que tenemos en Tobelos qué vino hay dentro, de qué parcela viene y lo que es importante, saber para qué vino está destinado cada barrica, incluso desde su procedencia. Recibimos el viento de la sierra prácticamente todo el año, lo cual ayuda mucho a la sanidad de la uva. Son todo parcelas muy pequeñas, viñas viejas, viñas de vaso. Es una zona muy especial dentro incluso de Rioja. Viñas centenarias que con su fruto permiten la elaboración de un producto de reconocido prestigio y que en muchas ocasiones se extienden a lo largo y ancho de emplazamientos históricos. Es el caso de este viñedo en el que nos encontramos, que esconde bajo sus cepas uno de los secretos mejor guardados de Briñas. Es un viñedo muy viejo, en pendiente, viña centenaria que nos da muy poquita producción y de esa poquita producción elaboramos este vino único de esta parcela tan exclusiva. Dentro de la parcela tenemos algo bastante llamativo y peculiar, que es los restos de una antigua ermita del siglo X y una necrópolis en la que yo mismo me encuentro ahora. Es una necrópolis que data desde el siglo X hasta el siglo XVI. Se estuvo utilizando interrumpidamente durante los siglos y tenemos 70 tumbas aquí ahora mismo a mis pies. Con vino e historia nos despedimos de Briñas, una localidad que ha saciado nuestra curiosidad, pero también nuestro paladar.